Mi nombre es Luján Llana Roca, soy abogada, resido en la ciudad de Rosario, República Argentina, y alumna del máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, correspondiente al curso académico 2017-2018 en su versión online. Cumplo con el agradecimiento a mi tutor, el doctor Isaac Rabelliat Ballesté, por su guía y orientación, y a la doctora Satorras por su asesoramiento en cuestiones formales. Felicito asimismo al doctor Carlos Villagras Alcaide por la organización de este máster que he transitado con gran satisfacción. El tema elegido para el trabajo final ha sido el interés superior del niño, la niña y el adolescente, y en particular lo referido a la cuestión en Argentina y lo que considero su recepción en el derecho privado. En la introducción del trabajo se proponen objetivos a lograr a partir de la consideración de dos momentos trascendentales de la vida jurídica nacional. El primero es la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina de 1994. Y el segundo, la posterior entrada en vigencia en el año 2015 del Código Civil y Comercial de la Nación, que incorpora el denominado bloque de la constitucionalidad federal para construir un derecho privado cimentado sobre una doble fuente suprema, constitucional convencional, que condiciona toda regulación o solución de tipo jurídica de un conflicto sociojurídico en nuestro país. El tema es trascendente al momento de diseñar políticas públicas de infancia o bien de definir acciones vinculadas con la niñez, pero a la vez es comprensivo de varias miradas, razón por la cual se afirma que el interés superior del niño y la niña se han constituido en un concepto que es necesario clarificar en este trabajo final. En el punto 1, titulado Superior Interés del Niño y la Niña, se desarrolla la idea de una necesaria construcción internacional del concepto, a fin de esclarecer lo que se entiende por superior interés del niño y la niña, para que el concepto no quede vacío de contenido, constituyéndose una herramienta para vulnerar derechos en lugar de reconocerlos. La Convención y sus protocolos facultativos son un instrumento jurídico trascendental para la niñez y la adolescencia. Trae dos grandes novedades. Por un lado, se constituye en un instrumento jurídico vinculante, y por el otro, se aparta de la concepción intuitiva de la niñez, que considera a la infancia como objeto de derecho, sustituyéndolo por una concepción nueva y diametralmente opuesta que se aplica a toda la infancia como grupo social universal, y es la concepción de la niñez como sujeto de derecho, pero no solo como destinataria de derechos pasivos, es decir, derechos a recibir prestaciones de los adultos, sino también como destinataria de derechos activos, como el derecho a ser escuchado, el derecho a tener libertad de conciencia, de pensamiento, de religión, etcétera. Puede evidenciarse entonces que lo que cambia es la protección jurídica de este grupo etario, y esto marca el tránsito de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. Ha implicado esto un tratamiento jurídico diferenciado de la niñez en todo el mundo, y aquí en América Latina y por ende en nuestro país podemos ubicar su aparición en las primeras décadas del siglo XX. El trabajo final de máster encara entonces consideraciones sobre la recepción de la cláusula contenida en el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes como principio jurídico indeterminado, ya que la doctrina no es unánime al momento de precisar su contenido y alcance. A pesar de estos avances, el redactado del artículo 3 de la Convención no dota al superior interés del niño y la niña de un contenido efectivo, no lo define, no brinda indicadores, resultando así que la interpretación queda librada al juicio y el hacer de la persona, institución u organización que lo debe aplicar, sean ellas de tipo judicial, legislativo, administrativo, privadas, o la propia familia. Se puede hablar entonces prima facie de una subjetividad de la cláusula en cuanto a su interpretación y en cuanto a su alcance. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes se incorpora a nuestro derecho en Argentina en 1990. Y Argentina no estuvo exenta del debate que se presenta a nivel mundial respecto de la posición
que debe reconocerse a los tratados internacionales en el derecho interno. Pero existió en nuestro país un fallo medular, caratulado de Mezquian Konsofovich, que se trata en este trabajo precisamente porque tuvo el valor de reconocer la superioridad de las normas de derecho internacional de los derechos humanos por sobre las reglas del derecho interno, lo cual permitió así aplicar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la niña y los adolescentes con fundamento en la operatividad de las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos, originada en fallos de la misma Corte. Y así se preparó el camino para la reforma de 1994, que es el paso siguiente que se relata en el punto 2 del trabajo: la recepción constitucional de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes. Con esta reforma de la Constitución de 1994, que se aborda en este capítulo, la Convención adquirió jerarquía constitucional por estar incluida junto a otros tratados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Al encontrarse incluida dentro de este listado, entonces la Convención, los derechos y los principios contenidos en ella complementan desde ese momento la parte dogmática de la Constitución Nacional Argentina. Deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías en ella enunciados, sin derogar artículo alguno de la Constitución. Esta situación, hasta aquí descripta, generó la declaración de inconstitucionalidad de varias leyes por no adecuarse a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, y no respetar el superior interés del niño y la niña en el caso concreto, ¿sí? En el trabajo se explican los efectos jurídicos aplicables a la Convención por estar contenida en el bloque de constitucionalidad federal, ¿sí? Y se aplica un profundo estudio en el principio de la supremacía constitucional y el superior interés del niño y de la niña, y de cómo esto impacta en la configuración normativa y jurisprudencial argentina a partir de 1994. No puede dejar de narrarse en el trabajo, y por eso se aborda la arbitraria situación que se dio en nuestro país. Fíjense ustedes, en 1990 la Argentina ratificó la Convención. En el 94 le reconoce rango constitucional. Y nosotros, a nivel federal, teníamos vigente una ley de patronato de menores dictada en el año 1919. Fundamentada, cimentada en la doctrina de la situación irregular. Esto a nivel nacional recién se remedió en 2005 con el dictado de la Ley Nacional de Protección Integral 26.061, que representó un avance para la protección de la niñez y de la adolescencia porque incorpora precisamente el paradigma opuesto, es decir, el de la protección integral de sus derechos, concibiéndolos de esta manera como sujetos de derecho. Pero además es trascendente porque establece en todo el territorio de la República Argentina la vigencia del principio del interés superior del niño en el artículo 3, y la ley así lo debe expresar de manera literal. Bueno, todo este relato que se hace culmina con el tratamiento en el punto 3 del trabajo del dictado del Código Civil y Comercial de la Nación, que ocurre en el año 2015, y de cómo se avanza en la recepción del interés superior del niño en el derecho privado argentino. En nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es un sistema jurídico respetuoso de principios y derechos contenidos en normas de mayor jerarquía. Así es en ese contexto que se produce la recepción del superior interés del niño y la niña en el derecho privado argentino. Este recorrido nos permite, a lo largo del trabajo, llegar a algunas conclusiones. La primera es aquella por la cual se afirma que
el interés superior del niño y la niña debe ser aplicado para resolver casos concretos de niñez y adolescencia en los casos en los que el código indica que deben resolverse conforme a este principio. ¿Por qué? Porque el código es ley aplicable en ese caso. Ahora, en el supuesto de que el código nada diga respecto del caso concreto a resolver, aún así debe resolverse conforme al superior interés del niño y la niña. Esta debe ser una consideración. ¿Por qué? Porque se aplica la normativa especial, que es la normativa integral, ley aplicable por tratar con mayor profundidad la temática de la protección integral de la niñez y la adolescencia, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Finalmente, si existiera un vacío legislativo y nos enfrentáramos a un caso en el cual se encuentran involucrados la niñez y la adolescencia y no hay regulación, así y todo debe resolverse teniendo en consideración el superior interés del niño y la niña por aplicación de la ley análoga, que sería la normativa de protección integral. La conclusión final e ineludible a la que se ha arribado en este trabajo es que, en virtud de una interpretación adecuadora, se ha recepcionado el interés superior del niño y la niña en el derecho privado argentino como derecho, como pauta interpretativa y como norma de procedimiento, tal como está objetivada en el artículo 3 de la Ley de Protección Integral Nacional. La ley en este artículo señala parámetros objetivos. ¿Y cuáles son estos parámetros? La condición de sujeto de derecho, el derecho del colectivo de la niñez y la adolescencia de cada sujeto en particular a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta, la consideración de la edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, el logro del equilibrio entre los derechos de niñas y adolescentes y las exigencias del bien común y la consideración del centro de vida. Estos parámetros entonces objetivizan, sin ningún lugar a duda, esta cláusula que ha sido recepcionada en un principio como indeterminada y termina incorporándose con estas características a nuestro derecho privado nacional. Gracias.